Hola, mi nombre es Rodrigo Lagos, magíster en bioestadística y parte del equipo de relatores del diplomado en Data Mining y Analítica Avanzada de Salud. El objetivo de esta mini cápsula es dar a conocer los aspectos fundamentales de nuestro diplomado y por qué sería de interés para futuros estudiantes que quisieran desarrollar investigación en el área de salud. Como presentación, podemos decir que los fenómenos de salud son fenómenos extremadamente complejos, porque de partida tienen como subyacente ciertos fenómenos biológicos, los cuales en sí mismos son complejos, tienen distintos niveles de análisis, distintos niveles de agregación, interacción entre estos niveles, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí tenemos un gran número de variables que podríamos estudiar. Si a esto le sumamos las variables culturales, sociales y económicas, tenemos una gran cantidad de información que recolectar y analizar. Por suerte, en los últimos 20 años ha habido un gran desarrollo de las técnicas de Big Data que permiten justamente la integración de una gran cantidad de fuentes de datos y su correcto almacenamiento. Y por otra parte, las técnicas de Machine Learning, que nos permiten generar modelos que nos permitan estudiar las asociaciones entre las variables, lo cual va a facilitar nuestra comprensión de dichos fenómenos. De esta forma, el objetivo de este diplomado es dar al estudiante la capacidad de utilizar técnicas de analítica avanzada para estudiar fenómenos en el área de salud. Esto va a implicar que limpieza y adquisición de datos, creación de modelos predictivos cuidando los supuestos estadísticos y matemáticos, muy importante este punto, y la aplicación de conceptos de Big Data y Machine Learning para construir el ciclo completo del dato, desde la fuente primaria hasta el output del modelo que se haya desarrollado. Entonces, nuestro primer módulo va a ser ética y gestión de los datos en salud, un aspecto fundamental, donde se van a responder las preguntas: ¿cuáles conductas éticas se deben utilizar al trabajar con datos de personas? ¿Y cuál es la forma correcta de gestionar y proteger dichas bases de datos? Nuestro siguiente módulo va a ser de nivelación estadística, que va a abordar aspectos desde la estadística descriptiva hasta la inferencia de hipótesis o test de hipótesis. ¿Por qué? Porque todos estos conceptos son fundamentales y son la base de todos los modelos de Machine Learning que se van a abordar posteriormente. Después vamos a tener un curso de introducción a la manipulación y procesamiento de base de datos en sector salud para el análisis de datos con RStudio, lo que se conoce también como minería de datos. R es un software estadístico open source y uno de sus intérpretes más famosos y más utilizados es RStudio. De esta forma, en este módulo vamos a ver cómo podemos ingresar y navegar por distintas bases de datos para realizar su consolidación. Aquí tenemos un review donde se discute cuál es la importancia de hacer una correcta minería de datos para una buena gestión de servicios de salud. Después vamos a tener un módulo de fundamentos de la programación para el procesamiento de bases de datos con RStudio, donde ya tenemos destinada el flujo para generar nuestra base de datos de interés, cómo la podemos manipular, modificar y analizar, y cómo podemos automatizar estos procesos de análisis. Aquí tenemos otro paper donde se discute justamente cómo el uso eficiente de estas tecnologías nos permiten construir aplicaciones que sean útiles para la gestión en salud y la informática médica. Después vamos a tener un módulo de análisis exploratorio de datos, donde se va a buscar que el estudiante sea capaz de caracterizar el comportamiento de un grupo de datos mediante estadística descriptiva, identificar distribuciones de probabilidades subyacentes y proponer hipótesis para estudiar relaciones entre estos fenómenos. Aquí tenemos un paper de ejemplo donde se usó este tipo de técnicas para estudiar el impacto de la implementación de prácticas de telemedicina en organizaciones de salud. Después vamos a tener un módulo de visualización de datos en sector salud. ¿Qué es lo que pasa? Como lo comentábamos en un principio, los datos de salud son multivariables y de alta dimensionalidad. Es decir, que para un individuo podemos tener un montón de variables. Pensemos, por ejemplo, en un individuo tenemos edad, género, pero también podemos tener perfil bioquímico, composición de orina, etcétera, etcétera. Un montón de información. La idea de este módulo es desarrollar técnicas para una forma de reducir esta información y poderla representar gráficamente. Aquí tenemos como ejemplo un paper donde se quiere estudiar los determinantes
que podían afectar el uso de agonistas de vitamina K. Entonces, en este estudio se tomaron un montón de información genética y clínica y se la representó en un plano de 2 dimensiones mediante una técnica que se llama análisis de componente principal, que permite reducir la dimensionalidad de estos datos multivariados. Después vamos a tener un módulo de introducción a los métodos econométricos para el sector salud, donde vamos a ver todas las técnicas de regresión, pasando por regresión múltiple, regresión de variable latente, regresión logística, entre otras. La gracia de los modelos de regresión es que por una parte nos permiten explicar de forma fácil las relaciones entre las variables de un fenómeno de salud, también nos sirven para construir modelos predictivos. Aquí tenemos, por ejemplo, un paper donde se comparan 2 modelos para tratar de predecir la demanda de servicios de salud. Después vamos a tener un módulo de técnicas de análisis de datos exploratorio y no supervisado, lo que comúnmente se conoce como técnicas de clúster. La idea de las técnicas de clustering es que nos permiten, mediante las variables, poder generar grupos o poder agrupar nuestros datos. Acá tenemos un ejemplo donde se ocupan estas técnicas de clustering para poder definir cuáles son las variables que permiten predecir el daño a hígado inducido por droga. Después tenemos otro módulo que va a abordar, que es el Big Data e Introducción a la Captación y Almacenamiento de Datos, donde se van a abordar los conceptos de Big Data, sistemas para manipulación de datos. Aquí tenemos un ejemplo de un artículo donde se discute cuán importante es la incorporación de estas técnicas de Big Data a la bioinformática médica. Después tenemos introducción a las técnicas de minería de texto y análisis de sentimientos en RStudio. Muchas veces de la información que nosotros requeremos recolectar de nuestros pacientes está en formato de texto, lo cual no es fácil de ahí poder extraer información relevante. La idea de estas técnicas nos permiten sacar características de estos textos para su mejor procesamiento. Pensamos, por ejemplo, en una ficha clínica o en una publicación de una red social de un paciente. No podemos analizar cientos y cientos de esto a mano, por lo tanto estas técnicas permiten cómo extraer información relevante de ese texto y procesarla para después incorporarla a nuestros modelos de machine learning. Aquí tenemos un ejemplo de unos investigadores que desarrollaron un modelo donde predecían ciertos factores estresores para el suicidio mediante el análisis de posteo de ciertos pacientes en Facebook, Twitter y otras redes sociales. Y para terminar, en nuestro diplomado va a haber un proyecto final donde los estudiantes tendrán que utilizar algunas técnicas abordadas para analizar alguna fuente de datos, que puede ser propia, si los estudiantes tienen acceso a esa información, o se puede utilizar una fuente de datos públicas, por ejemplo, los datos del INE o del Ministerio de Salud. Bueno, y eso sería. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en clases.